estamos aquí con otro video en donde vamos a explicar la suma de los términos de una sucesión geométrica. Bueno, como recordarán, cuando estuvimos hablando de sucesiones aritméticas, también hablamos de la suma de una sucesión aritmética y decíamos lo siguiente, que la suma, que la denotamos por S sub n, la suma de n términos de una sucesión aritmética, la definíamos como a sub 1 más a sub n por n dividido sobre 2, o que es lo mismo también a sub n más a sub 1 por n sobre 2. Es decir, esta fórmula que vemos a continuación servía para encontrar la suma de términos de una sucesión aritmética. Por ejemplo, si yo tenía la sucesión aritmética 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, que podemos constatar que es una sucesión aritmética cuya diferencia es 2. Si me pedían, por ejemplo, que sumara los primeros 20 términos, es decir, aquí tengo el primer término, el segundo término, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, y si sigo así hasta llegar a un término 20, es decir, que calcule los primeros 20. Es decir, que yo tendría que calcular S sub 20, es decir, los términos, los primeros 20 términos, y aplico esa fórmula. Pero para ello, miren, yo necesito conocer el A sub n, es decir, el término que esté en la posición 20. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para conocer el término que está en la posición 20? Pues utilizando la fórmula del término general, que si recordarán para una sucesión aritmética es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d. Es decir, que el término que está en la posición 20 sería el a sub 1, es decir, el primer término, que para este ejemplo es 2, más n, que sería 20, menos 1, por la diferencia que es de 2. Entonces, haciendo estos cálculos de una sola vez, si tomamos la calculadora, esto nos da que el resultado es 40. Es decir, que en la posición 20 está el término 40. Es decir, que si nosotros queremos calcular la suma de 2 más 4 más 6 más 8 más 10 hasta llegar a 40, lo puedo usar utilizando esta fórmula, en donde tendría a sub 1, que es 2, más a sub n, es decir, el último término, que voy a sumar hasta 40, por n, que serían 20, porque son 20 términos los que voy a sumar, dividido entre 2. Y si aplico la fórmula, usando la calculadora, obtengo que el resultado es 420. Es decir, que la fórmula para suma de una sucesión aritmética es bastante útil porque podemos sumar de una manera rápida. Pues ahora vamos a hablar de la suma de los términos, pero ahora no de una sucesión aritmética, sino que de una sucesión geométrica. Y vamos a hacer la demostración de cómo surge la fórmula de la suma de una sucesión geométrica. Muy bien, para dichos efectos vamos a recordar cómo obtener los términos de una sucesión geométrica. Voy a denotar por S sub n a la suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica, iniciando por el primer término, que es a sub 1, más cómo obtengo el segundo término de una sucesión geométrica de razón r. Pues recordando que al primer término lo multiplico por r, es decir, que el segundo término sería a sub 1 por r, más el siguiente término sería a sub 1 por r al cuadrado, es decir, multiplico por r el término anterior, y a sub 1 por r es r al cuadrado. Entonces acá más el otro término sería a sub 1 por r al cubo, el siguiente término sería a sub 1 por r a la cuarta, más, y así sucesivamente hasta llegar al enésimo término, que recordemos que el enésimo término es a sub 1 por r
a la n menos 1, el término general de una sucesión geométrica. Entonces yo aquí, observen, estoy sumando n términos de una sucesión geométrica y a eso lo he denotado por S sub n. A esta igualdad le voy a llamar una ecuación 1. ¿Qué pasaría si a la ecuación 1, es decir, a la ecuación que ustedes ven en pantalla, la multiplico por r a cada uno de los términos, es decir, r multiplicado por s sub n? Recuerden que multiplicar sería multiplicar este, es decir, multiplicar todos los términos por r. ¿Qué obtendría? Obtendría a sub 1 por r, más para este segundo término obtendría a sub 1 por r cuadrado. Para este tercer término obtendría a sub 1 por r al cubo, el otro sería a sub 1 por r a la cuarta, el otro a sub 1 por r a la quinta, más. Y el último, como aquí tiene exponente n-1, si lo vuelvo a multiplicar por r, entonces sería sumarle 1 al exponente y n-1 más 1 me quedaría n. A esto le voy a llamar ecuación 2. ¿Qué pasa si hacemos la resta? Es decir, restando la ecuación 2 y la ecuación 1. Es decir, ¿qué pasa si hago rs sub n menos s sub n? Es decir, restar los términos de este menos este. Entonces podemos darlo cuenta, mire que aquí está este y este que son iguales, ¿sí? Y como se están restando, este y este se cancelaría. Este y este se cancelaría. De igual manera, estos términos se cancelarían, pero aquí, cuidado, miren, aquí tengo exponente n-1, es decir que antes de este término, acá debería de estar el término a sub 1 r a la n-1, que se vendría a cancelar con este. ¿Cuáles serían los únicos sobrevivientes? Sería el a sub 1 y el a sub 1 r a la n, es decir que esto sería a sub 1, sería, como estoy restando este menos este, entonces sería a sub 1 r a la n menos a sub 1. Ahora, no perdamos de vista que lo que queremos conocer es una fórmula para s sub n, que s sub n lo tenemos acá. Entonces fíjense bien que aquí y aquí, es decir, en ambos términos aparece s sub n, por lo que podemos sacar un factor común. Si sacamos factor común, s sub n, aquí me queda r menos 1, igual acá observen que también puedo sacar factor común a sub 1 y me quedaría a sub 1 factor de r a la n menos 1. Como lo que quiero conocer es s sub n, este factor que es r menos 1 que está multiplicando, lo pasaría a dividir y así obtendría que s sub n es igual a sub 1 factor de r a la n menos 1 dividido entre r menos 1. Y aquí observen que tenemos la formulita deseada. Es decir que la suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica está dada por esa fórmula. Pero observemos que esta fórmula no es válida para cierto valor de r. Piensen un poco. ¿Qué pasaría si r toma el valor de 1? Acá en el denominador tendría 1 menos 1 y daría como resultado 0. Y ya sabemos que en una fracción el denominador no puede ser 0 porque se indefine. Pero además pensemos bien lo siguiente. Si yo tengo una sucesión geométrica de razón 1, ¿cuáles serían los términos que me generaría? Básicamente sería una sucesión constante. Si el primer término es a sub 1, el siguiente término sería multiplicar el a sub 1 por 1. Pero a sub 1 por 1 es el mismo a sub 1. Y todo el rato la sucesión geométrica me estaría dando todos los términos.
por eso es que no tiene sentido sumar una sucesión cuyos términos sean iguales. Por lo que, para efectos de esta fórmula, vamos a decir, o mejor dicho, es válida siempre y cuando el R sea diferente de 1. Muy bien, ahora que ya conocemos una fórmula para calcular la suma de los términos de una sucesión geométrica, hagamos el siguiente ejemplo. Encontrar la suma de los 5 primeros términos de la sucesión 0.3, 0.15, 0.075, etc. Primero que nada debemos de verificar si efectivamente la sucesión que se nos da es una sucesión geométrica, ya que en caso de no serla, no podríamos aplicar la fórmula para la suma de los términos de una sucesión geométrica. Ahora, ¿cómo hacemos para verificar si efectivamente esta sucesión es una sucesión geométrica? Primero debo de encontrar la razón. ¿Cómo encuentro la razón aquí? Pues como conozco varios términos, puedo tomar uno cualquiera y ese dividirlo entre su anterior. Por ejemplo, tomo 0.075 y esto lo divido entre el término anterior, que sería 0.15. Si hacemos la división de 0.075 entre 0.15, esto nos da como resultado 0.5. Esa es la razón. Pero no basta con encontrar la razón para verificar si eso es una sucesión geométrica. ¿Qué es lo que debo de hacer? Debo de verificar si el primer término al multiplicarlo por 0.5 efectivamente me genera el 0.15. Hagámoslo a ver si es cierto. 0.3 multiplicado por 0.5, esto es igual, verifiquemos en la calculadora y efectivamente esto me da 0.15. A 0.15, si lo vuelvo a multiplicar por la razón que es 0.5, me debería de generar el 0.075. Verifiquemos a ver si es cierto y efectivamente si multiplicamos me da 0.075. Por lo que luego de hacer estas pruebas no queda ninguna duda de que esa sucesión se trata de una sucesión geométrica. Luego de verificar dicha situación, lo que vamos a proceder es a utilizar la fórmula que acabamos de deducir, la fórmula de una sucesión geométrica, una suma de los términos de una sucesión geométrica. ¿Cuál era? Decíamos que era S sub n igual a sub 1 por r a la n menos 1 dividido sobre r menos 1. Y ya hemos dicho que la razón la acabamos de calcular y es de 0.5. El primer término sería 0.3 y el n, que es el total de términos que voy a sumar, y como me dice que son los primeros 5 términos, n sería 5. Y únicamente esas tres cantidades son las que necesito para conocer la suma. Entonces obtendría que S sub 5 es igual a sub 1, que es 0.3 multiplicado por R, que es 0.5, lo coloco entre paréntesis, elevado a la n, es decir, elevado a la 5, esto menos 1 sobre R, que es 0.5 menos 1. Lo primero que vamos a hacer acá es desarrollar esta potencia y al resultado restarle 1, obteniendo entonces, tomen su calculadora y compruébenlo, 0.5 elevado a la quinta, a esto le resto 1, obtengo como resultado menos 0.96875 sobre, y abajo al hacer la resta de 0.5 menos 1 obtengo menos 0.5. Luego hago la multiplicación de 0.3 por menos 0.96875, obtengo como resultado menos 0.290625, y esto dividido entre
menos 0.5 y obtengo como resultado 0.58125, que vendría a ser la suma de los primeros 5 términos de la sucesión geométrica que se nos presenta. Y hasta aquí llegaríamos con este video en donde explicamos la teoría y hicimos un ejemplo acerca de la suma de los términos de una sucesión geométrica.